Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del segmento de Soy Feliz. Acá estoy con Jessica Burgos y estamos compartiendo acerca de su trayectoria en la vida, cómo es que ella ha podido llegar donde se encuentra ahora por la gracia de Dios, ¿no? Dejó todo ese sufrimiento que estaba arrastrando, depresión, todo estrés, codependencia, y Dios ha hecho una obra. Y bueno, hoy eres una persona completamente diferente. Diferente y libre. Que eso libre. es lo mejor. Me Libre. gusta esa palabra, libre. Sí, el Señor sí me liberó, sí me liberó. Y como compartía en el último segmento, volviendo a esa codependencia, yo como mujer, y quiero hablarte a ti, mujer, a veces nosotras creemos que somos Wonder Woman, que tenemos el poder para cambiar al ser humano, al hombre, y queremos de alguna manera u otra quererlo cambiar. Y no somos eso. Sí, lucha por tu matrimonio, pero no tenemos el poder para cambiar. A mí, lo que me ayudó fue el Señor. Lo que me liberó a mí fue el Señor. Una vez entonces, cuando Él me propone comenzar a ir a la iglesia, a visitar a la iglesia, los dos comenzamos entonces en el 2010 a asistir a la iglesia. Y ahí el Señor me cautivó y dice, hay una porción bíblica que dice, tú me seduciste y yo me dejé seducir. Ajá, y sí. Eso hizo el Señor conmigo. Excelente. Él me sedujo y yo me dejé seducir. Y una vez que supe quién era Él, porque había escuchado hablar de Él, pero en realidad no había tenido una relación con Él, no había experimentado lo que era verdaderamente el vivir esa relación con Jesús. Y una vez que llegué a los caminos del Señor, fui libre y el Señor totalmente tomó control de mi vida. Uno de los versículos que quiero compartir, el Salmos 37:4, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y eso es uno de los muchos tantos de los cuales yo me apropié, y ahí el Señor entonces comenzó a hacer la obra en mi vida. Hoy por hoy, pues, ya el papá de mis niñas no está. En el 2013, él decide entonces ya partir. Ya reconocemos los dos que él tiene una enfermedad. Es una enfermedad lo que él tenía. Y él, pues, él decide, se va, nos deja y me quedo yo como madre soltera, sin trabajo, con una bebé. Apenas un añito había cumplido, 2 chicas yendo a la escuela y un hogar que sostener. Y aquí es donde vengo a decirte a ti, mamá, a ti, mujer, que me estás escuchando y que me estás viendo, no tengas temor de lo que pueda suceder. Si tú has conocido al Señor y tú has creído en su palabra, tú tienes que hacer su palabra viva en ti. Cada palabra escrita en la Biblia, en la palabra del Señor, es real y es viva y eficaz. Y si tú le crees al Señor y crees en esa palabra, el Señor te va a respaldar. Y dice su palabra que Él no deja a sus hijos desamparados. Amén. ¿Ok? Él no desampara a sus hijos. Y nunca, 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 después que Él se fue, a mí me faltó nada. Wow, qué tremendo, Jessica. Te escucho porque mientras hablabas, ¿no? De que no conocías, no tenías una relación directa con el Señor, me traía a memoria las palabras de Job. De oído te había oído, pero no te conocía, ¿me entiendes? Y creo que ese es el problema con muchas personas que tal vez han visitado una iglesia o han tenido un contacto con un cristiano, pero nunca han tomado ese paso con final de decir, no, yo voy a conocer qué esto significa, qué significa ser cristiano y vivir esa etapa de fe, de lanzamiento, ¿no? Porque es lo que requiere. Lo que tú hiciste fue un paso de fe, que es lo que la Biblia dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces ese es el temor que dices de la persona que voy a hacer. Porque mi mamá, cuando te comparto la experiencia, porque ahora que hemos compartido más acerca de la trayectoria de mi padre, que ya falleció lamentablemente, pero fue una mujer muy sufrida y eso es algo que ella también tenía en su caso. Ella no tenía educación y siempre decía, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todos estos niños? O sea, lo único que puedo hacer es aguantármela. Y sufrió mucho y aguantársela sufrió. Y porque ya yo de mayor lo podía ver y yo tuve que interceder algunas veces y ya cuando yo crecí mi papá ya no la tocó más y yo era un joven de 16 años, pero hasta ahí ya es como que como varón, ¿no? Pero te escucho y veo
puedo de alguna manera imaginarme ese proceso, ¿no? Que tuviste que sufrir y dejar y llegar a un momento donde tienes que tomar el rol de madre y de padre y plena confianza en Dios. Sí, sí. Roberto, y escuchándote hablar, ese es el temor de muchas mujeres. No se toman y no se atreven a tomar el paso, a tomar la decisión por el temor a quedarse sola, Correcto. criando una familia. ¿Cómo voy a echar adelante si no tengo los estudios? Sí. Y hoy, mujer que me escuchas, yo estoy aquí y es por la gracia del Señor. Yo no tengo estudios y el Señor hoy me ha puesto en un lugar para la gloria de Él, donde soy supervisora de una compañía bastante grande, muy grande. Excelente. Y no tengo los estudios, pero la gracia de Dios y porque supe creerle al Señor. Cuando yo llegué a la iglesia, entré a la iglesia, yo me apropié de esa palabra y yo lo único que en mi corazón decía, Señor, si yo estoy aquí es por un propósito. Y si yo estoy aquí proclamando que yo soy tu hija, yo sé que esta palabra tú la vas a hacer viva, tú la vas a respaldar y tú vas a ser fiel. Y así ha sido el Señor hasta el sol de hoy y no me ha fallado. Él ha sido fiel. Y durante todo el proceso, puedo decir, Él se fue, nos dejó, solamente me pasaba, 2 meses me estuvo pasando $700 mensuales. Sí. Después de esos 2 meses me bajó a 500. Ajá. Yo todavía no trabajaba, tengo un hogar que sostener. Y son 4 personas. O sea, la Sí. persona puede decir, wow, 700. Claro, en Latinoamérica eso es mucho dinero. El que vive acá en Estados Unidos, $700 no te paga ni la renta. No. Wow. No, pero y luego 500. Y luego siguió bajando. Sí, siguió bajando hasta que ya dejó de darme nada. Pero el Señor tenía un propósito ahí. Él en ese tiempo nos había llevado a un hogar más pequeñito donde yo me rehusé. Yo no quería irme, pero sí me sometí a la voluntad del Señor y yo lloraba y yo decía, Señor, no es lo que yo quiero, pero si esta es tu voluntad, abre las puertas, dame paz y llévame a donde tú quieras. Amén. Y ahí me llevó a este lugar, a esta casa, donde después que él partió y se regresó a Puerto Rico, pues yo me comunico con el dueño de la casa, le digo al dueño de la casa, mira, me he quedado sola, no tengo empleo, no tengo cómo pagarte la renta. Y el dueño de la casa me dice, Jessica, no te preocupes. Él estaba perdiendo la casa y me comunica, estoy perdiendo la casa, te queda 1 año aproximadamente antes de que vengan y te toquen a la puerta y te digan te tienes que ir. Esa casita, no solo te mudaste en obediencia, no era tal vez lo que querías, pero era lo que Dios había preparado para ti. Sin ¿no? saberlo. Había preparado el lugar, había preparado la persona correcta, porque la persona te pudiera haber dicho, no, por lo menos dame algo, ¿no? Sí. Pero te dijo la verdad, te dijo, no, correcto. úsalo, ¿no? O sea, que parte de la crisis que estaba sufriendo este país te benefició a ti. Así Es mismo. como Dios trabaja, ¿no? A veces creemos que el sufrimiento por este lado, tu sufrimiento tiene alguna razón. De alguna manera va a ayudar a alguien si sabes cómo aplicarlo y le permites que Dios lo utilice. Wow, fascinante. Entonces, 1 año viviste libre de renta. Libre de renta. So, ya ahí, Sí, Dios libre de renta. Amén, Sí, qué bien. Y algo que, ¿verdad? Yo cuento y hoy por hoy, yo lo cuento, yo digo, Señor, verdaderamente, ¿cómo? O sea, bueno, solamente lo puede hacer Dios. Sí, poner todas las piezas en el solamente momento. lo puede hacer Dios, porque yo me pongo a calcular y yo saco un número y yo digo, Señor, no pagaba renta, pero sí tenía que pagar la luz y el agua, porque me dijo, tienes que como quieras sostenerte, tengo que pagar la luz y el agua. La comida. En ese tiempo tenía la bebé, pamper wipe, jabón, champú, cosas que necesidad diarias. los cupones de alimentos que te da el gobierno o el Estado no puedes utilizar para eso. Como quiera tenía que yo tener una poner entrada. gasolina, Claro. pagar seguro del carro. Y algo que yo sí animo mucho y exhorto es a serle fiel a Dios y creerle al Señor. Cuando el Señor dice en su palabra, traer los diezmos y las ofrendas, yo nunca, gracias a Dios, nunca dejé de sacar el diezmo. $700, esos primeros 2 $700 sacaba mis $70 y aquí está, Señor. Wow. Te traigo en obediencia porque bueno. yo le creo al Señor. Excelente. Yo creí al Señor y yo sé que eso no lo hace esperando nada a cambio, pero yo me apropié, yo le creí al Señor. Mi Dios fue mi todo. ¿Sabe? Me enamoré de Él y creí todo. Fue como dice, Él me sedujo y yo me dejé seducir y le creí a Él. Fielmente le creí a Él y nunca dejé de obedecerle y continué ahí.
sobre la brecha. Y en el proceso puedo decir que aún en medio de todo esto, nunca le dije al Señor por qué, nunca hubo una queja dentro de mí, sino que sinceramente les digo de corazón, lo que hubo dentro de mí fue gozo, paz y alegría. No digo que no lloré, porque sí, como uno ser humano, Claro, uno muchas llora, lágrimas. hay dolor, hay Pero Dios ve tus tristeza, lágrimas. porque no es lo que uno quiere, no Claro. es lo que uno quiere. O lo que esperabas de la Pero vida. puedo decirte que sí, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa reinaba en mi corazón, y la fortaleza que ningún ser humano jamás me pudo haber dado, me la dio el Señor, y nunca en mi vida, y en todo ese proceso puedo decir, reclamé al Señor. Así que puedo decir que soy feliz, fui feliz en mi tiempo, en mi tiempo, ¿verdad? De ese proceso. Amén. El único tiempecito así que puedo decir que más o menos yo, wow, Señor, ¿qué vamos a hacer? Fue cuando me tocaron la puerta y me dijeron, ya te tienes que ir. Sí. Todavía no tenía empleo. Oh, wow. So, pero llegó el momento entonces. Llegó el momento y aún no tenía empleo. Ya pasó el año, no tenía empleo y me dicen, llegó el momento de irte al banco, te tienes que ir. Y ahora sí. ¿Cómo vamos a hacer sin trabajo? ¿Qué hago? Entonces, pues comienzo, no, ¿verdad? Sigo creyéndole al Señor. Yo digo, bueno, Señor, tú sabrás lo que tú vas a hacer. Claro. Yo sigo en obediencia, yo sigo tocando puertas porque sí, yo hago mi parte como ser humano y me levanto y me muevo y doy mis pasos porque uno tiene que levantarse, uno tiene que hacer su parte, uno tiene que esforzarse y ser valiente. Definitivamente. Uno tiene que hacer su parte. No te y puedes yo quedar a continué esperar tocando, solamente. buscando oportunidad de empleo, y me da risa porque yo buscaba vivienda, entonces me pedían, me decían ingresos y yo les daba mi palabra. Yo decía, bueno, te doy mi palabra que yo voy a comenzar a trabajar y yo te voy a pagar. Estaba hablando del futuro. Sí voy a tener ingresos, pero no lo tengo todavía. Me cerraban la puerta. Qué tremendo. No. Sí, claro, porque el sistema es así. Ellos quieren ver números. Pero wow. Pero ¿y qué sucedió? ¿Cómo se desarrolló esta etapa? Mira, para ese tiempo, a finales de ese año 2013, mi hermana se había mudado ya conmigo, desde Miami se vino para acá. Entonces ella estaba conmigo y entre las dos limpiábamos 2 casas al mes. Tú estabas trabajando un poco, ok. Ajá, entonces, ¿qué pasa? En mi iglesia hay una de las hermanas que trabaja en el IRS, supervisora en el IRS, y ella me dice ese año, Jessica, déjame prepararte los taxes. Y yo le digo, bien inocente, ay, pero si yo no he trabajado, ¿qué voy a hacer? Claro. Y ella me dice, lo que tú tengas, lo que tú hayas hecho, dámelo, yo te voy a preparar los taxes, sin saber que es que Dios... Siempre. Y usar al gobierno. Siempre Dios está tramando algo. Y yo, pues, está bien. La primera usó el banco para que no te molestara por un año. Ahora iba a usar al gobierno para el próximo paso, ¿no? Para el próximo paso, que era la vivienda. Claro. Sin saber yo que cuando me iban a tocar la puerta, porque en ese tiempo todavía no me habían tocado la puerta, cuando me tocan la puerta, pues estoy buscando vivienda. Llego entonces a estos apartamentos donde me encuentro con un pariente que hacían años que no veía. Me encuentro con mi pariente, una pariente, y pues buscando apartamentos, y ella pues me pregunta, ¿qué ingreso tiene? Ajá. Y me comienza a decir, pero tú no tienes algo, tú no trabajas por cuenta propia, algo que tú puedas darle una affidavit y declarar que tú tienes un ingreso y que esto tú esperas hacer en el año. Correcto. Y yo le digo, pues sí, tengo mis taxes de self-employed y eso es lo que necesito. Y con eso el Señor abrió esa puerta. O sea, el Señor usó esos impuestos para abrir la puerta para yo entonces poder mudarme sin todavía tener empleo. Wow, fascinante, fascinante. Óyeme, hay tanto por hablar, pero, o sea, tocaste tantos temas importantes, como serle fiel al Señor con los diezmos, cómo Dios te ha ayudado en todo este proceso. No hemos ni hablado lo que estás haciendo, quién es Jessica ahora, después de todo este proceso. Y mira, el tiempo se nos acabó, pero bueno, creo que tiene la invitación para que continuemos, ¿no? La verdad, muy contentos de que puedas compartir acá con nosotros. Gracias Así que, por la invitación. No, a ti. Muchísimas gracias. Los esperamos en la próxima.